pues seguramente cada uno de ellos trae una forma diferente de representarlos, pero al fin y al cabo, independientemente de la forma en la cual los clasifiquen, prácticamente, ¿sí? Bueno, no estamos exentos a este tipo de ruidos exteriores. Eh, Independientemente de la forma en la cual ustedes encuentren los procesos, prácticamente todos ellos están incluidos, ¿sí?, en esta representación, ¿sí? Nos quedamos viendo esas clasificaciones ahora. Dijimos, no todos los materiales que tenemos a nuestro alrededor son clasificados como materiales industriales. Antes de saber cuáles son los materiales que podemos trabajar nosotros en la manufactura, en las plantas industriales, etcétera, pues damos primeramente la clasificación de todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Y ahorita, pues seguramente ustedes nos van a dar, o bueno, van a comentar, ¿sí?, qué características tienen estos, dado que la clasificación de los materiales se basa principalmente en cuestiones físicas, en cuestiones, pues vamos a llamarlas químicas, aunque no todos saben de química, pero la cuestión es saber cómo, ¿sí?, distinguir entre un tipo de material y otro, ¿sí? Entonces, iniciamos principalmente con todos los materiales y los vamos a dividir en dos tipos, ¿sí? Tenemos los llamados materiales metálicos y los llamados materiales no metálicos. De acuerdo a esa especificación, ¿qué significa un material metálico? Para ustedes, ¿qué es un material metálico? Aquel que presenta una facilidad de transmitir la carga eléctrica y calorífica. Bueno, esa es una característica que podrían ustedes utilizar para definir un material metálico. Es un material, sea el que sea, que puede transmitir tanto calor, ¿sí?, como electricidad. ¿Qué más? ¿O cómo ustedes distinguen un material metálico? O sea, llega un sobrinito, un hermanito de ustedes pequeño y le dicen, ¿esto qué es? Agarran un cacho de lámina, pues es un material metálico. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sabes que es un material metálico? Ustedes, ¿cómo distinguirían a un material metálico, ¿sí?, de un no metálico? A ver, ya dio su compañero dos características, ¿sí? Por el Pero brillo, tienen más, ¿eh? el brillo. El brillo, otro más, bueno, Su sí, a dureza. diferencia, no tanto la dureza, porque la dureza materiales no metálicos, una piedra puede ser muy, muy, muy dura, ¿sí? Tanto o más que un material metálico, entonces no es vamos a decir, una característica de un material metálico solamente. ¿Qué otra? Ya dijo su compañero, el brillo. ¿Sí? Si ustedes dirigen un haz de luz, ya sea con una lámpara, con un rayo láser de esos chiquititos, pues van a ver que ese material brilla, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿cómo ya lo consideran ya esa clasificación más? ¿Qué otras propiedades puedan tener esos materiales metálicos? ¿Sí? Recuerden que, bueno, pues ustedes como ingenieros, pues deben de saber distinguir un material metálico de un no metálico. Entonces, ahorita, por lo menos dice su compañero, bueno, puede conducir la electricidad, puede conducir el calor, pueden ser o tienen un brillo característico. ¿Qué otra cosa tienen estos materiales metálicos de diferencia de aquellos no metálicos? Y bueno, ahorita vamos a ver qué es un material no metálico. Que son dúctiles. ¿Son qué? Dúctiles. Dúctiles. No, porque también hay pero ahí ya se está metiendo más en la química porque ahí no interesa mucho el número de electrones. Usted puede hablar hasta pues, del helio, del hidrógeno y otros elementos, pues ahí pues, los electrones pues, no nos dicen nada. Recuerden que esto es algo físico que tenemos que Son ver. muy densos, ¿no?
una de las características que son pesados, y debido a que ya llevaron tecnología de materiales, por eso les decía, algo que es importante para esta materia es recordar un poquito su materia de tecnología de materiales para que sepan o recuerden que por ahí les hablaron que, pues, que los materiales están hechos principalmente por átomos y por eso les hablaron de la estructura interna de los materiales, que entre los átomos más cercanos, ¿sí? Van a ser más densos y por lo tanto, ¿sí? No dejan pasar la luz y por lo tanto hay un reflejo. Entonces, todos los materiales metálicos tienen esa característica que reflejan la luz principalmente, ¿no? Si ustedes agarran una lámpara y la echan sobre un material que tenga un acabado determinado, pues va a rebotar la luz en ese lugar. Sí, no vaya a decir, pues es que está oxidado. Bueno, sí, esa es una de las características que pueden tener estos materiales, ¿sí? Y hablando en el sentido de los electrones, pues pueden decir, bueno, sí, el que tengan esos átomos ahí, o esos electrones por ahí sueltos, los confiere a que puedan tener una buena relación con otros elementos que van a hacer que se junten con otros materiales, ¿sí? Y formen óxidos o formen sulfuros, formen carbonatos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí entra un poquito esa situación, pero seguramente les dijeron que los materiales metálicos es porque su estructura, ¿sí? De atómica, pues es ser completamente un acomodamiento continuo y parejo. Entonces, ahí tenemos una cuestión sobre estos materiales metálicos. También otro elemento característico, que cuando ustedes los hacen chocar entre ellos, tiene un sonido específico, ¿sí? Entonces, si ustedes chocan dos cachos de metal, pues van a escuchar, ¿sí? Un ruido así, muy vibrante, ¿no? Cuando chocan madera con algún otro material, pues simplemente no se escucha así tan llamativo, ¿no? Por eso es una de las grandes cuestiones que tiene, por ejemplo, el bronce para campanas, que tiene ese sonido característico y se ha utilizado desde la antigüedad, ¿no? Entonces, esas son algunas de las propiedades o algunas de las características que pueden tener los materiales metálicos, ¿sí? Ese es en forma general, ¿no? Entonces, solamente así puedo yo distinguir entre un material metálico, ¿sí? De aquellos no metálicos. Y ahora entonces, ¿qué es o cómo yo veo un material no metálico? Y dirían que es un material no metálico principalmente, ¿no? Aquí, viendo ya la clasificación de un material metálico, si ustedes ya dijeron, es buen conductor de electricidad, del calor, el reflejo, el sonido, el peso, etcétera. Entonces, un material no metálico, ¿qué características puede tener? Sería lo contrario, ¿no? Ah, Sería pues prácticamente lo contrario, ¿no? Entonces, aquí dentro de las características de materiales no metálicos, pues son que no conducen tan fácilmente la electricidad ni el calor, ¿sí? O sea, prácticamente en vez de conducirlos, pues tratan de no conducirlos, ¿no? Sus partículas, pues están más separadas. Ahí sí, ya diríamos que muchos de ellos son maleables, o sea que se pueden deformar, como la piel, el cuero, los plásticos, la madera, etcétera. Entonces son materiales no metálicos. Si ustedes le echan un haz de luz en ese material, pues no lo va a reflejar, simplemente ahí se ve, se queda y ya no lo veo, ¿no? El peso totalmente contra los materiales metálicos, pues es totalmente diferente, ¿sí? Entonces yo ahí voy viendo características de los materiales. Recuerden que como ingenieros, pues tienen que ser capaces de saber, ¿sí? Esas características que tienen cada uno de estos, ¿sí? Entonces, esa es la primera clasificación de los materiales como metálicos y no metálicos. Ahora, dentro de estos elementos, ¿sí? También hay otra clasificación, y los materiales metálicos los vamos a dividir en dos tipos, como materiales ferrosos
y como materiales no ferrosos, ¿sí? Dentro de los materiales ferrosos, pues bueno, los más comunes son los llamados hierros y los aceros. Somos muy, como dicen, así que siempre al hablar de fierro, ¿sí? Siempre decimos lo mismo, hierro o acero o fierro, ¿sí? Ya en la ingeniería, pues ya vamos a dividir los materiales ferrosos en dos tipos, principalmente los llamados hierros y los llamados aceros. E igualmente por ahí, y podrán recordarlo en sus apuntes, deben de tener ese diagrama hierro-carburo de hierro que distingue a los materiales ferrosos. Ahora, ¿qué es un material ferroso? Ya sabemos que es Que un contiene material. hierro, ¿no? Contienen fierro, pero aquí siempre hay que decir fierro, ¿no? Si ya llevaron también química, algo así, pues seguramente ahí tienen que convierta en acero. Sí, los vamos a ver mucho, un poquito más clasificación para que los distingan y lo de materiales en forma de aceros, no vamos a encontrar ni 20, ni 30, ni 50, hay más de 100 o 200 diferentes tipos de acero y cada uno pues depende del uso que vamos a dar, ¿sí? Ese sería, bueno, los materiales metálicos ferrosos. Ahora, materiales metálicos no ferrosos, ¿sí? Así como su nombre lo indica, pues son que no contienen fierro, pero siguen siendo materiales metálicos. ¿Qué materiales metálicos no ferrosos conocen? El aluminio, Ajá. Cobre. ¿Qué El más? plomo, Plomo, zinc, ¿qué cobalto, más? Magnesio. Igual, titanio, magnesio, titán, cobre, ¿qué más? la plata también, ¿no? Sí, exactamente, pues la plata es un material metálico, ¿sí? El oro, ¿sí? Y ustedes dirían, bueno, y ¿cómo se llama? El mercurio, ¿es un material metálico no ferroso? ¿Quién sabe? ¿Sí? Según yo, no es no metal. ¿No metal? No, es un material metálico, ¿sí? Porque en estado de temperatura ambiente a la cual nos encontramos, ese material se hace en forma líquida, ¿sí? Y todos ustedes lo ven en los termómetros, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando llega a su temperatura de solidificación por ahí a los 273 grados Kelvin? Se va a volver un material duro y se vuelve un material metálico porque cumple todas las características de un material metálico, es pesado, refleja la luz, conduce electricidad, etcétera. Entonces, el mercurio es un material que a temperatura ambiente sí es líquido, ¿sí? Pero es un metal, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión es que dependiendo de la temperatura a la cual nos encontremos, ¿sí? Ese material, ¿sí? Va a tener ciertas propiedades. Si aumenta la temperatura ambiente, el material se dilata y por eso se utiliza mucho en los termómetros, ¿no? Entonces, ese es un material metálico, sí, no ferroso, pero obviamente a temperatura ambiente, pues no nos da mucho, ayuda de nada, ¿no? Pero cuando está o cuando se descubrió y que estaba a bajas temperaturas y vieron que a aumentar la temperatura se dilató, bueno, pues ya se empezó a estudiar sus propiedades, ¿sí? Esa es otra de las grandes cuestiones, ¿sí? Ahí tenemos dentro de los ejemplos, como ya mencionaron algunos de ustedes, el aluminio, cobre, magnesio, níquel, plomo, plata, oro, titanio y muchos más materiales no ferrosos, ¿sí? Que cumplen las características de materiales metálicos, aunque algunos de ellos podemos suponer que son
ligeros, no pesados como se mencionó en el principio. Sí, ellos son ligeros, el aluminio, ¿sí? Pesa solamente una tercera parte del hierro, entonces es ligerito. Y decir que el magnesio pesa la mitad del aluminio, estamos hablando que solamente pesa una sexta parte del fierro. Ah, pues mira, son muy, muy, muy ligeritos. Ay, pero ¿qué crees? El plomo es el material más pesado que se conoce actualmente, ¿sí? Entonces, hay diferentes no ferrosos que tienen diferentes características, pero se mantienen que en forma sólida pueden conducir calor, pueden conducir electricidad, ¿sí? Le reflejan la luz, su sonido característico metálico, etcétera, ¿no? Son todas esas las propiedades de estos materiales, entonces ya los conocemos de esa manera, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí, obviamente, se entiende que es un material metálico ferroso y no ferroso. Ahora vamos a la otra parte, ¿sí? Los materiales no metálicos, ¿no? Estamos suponiendo que cumplen las características contrarias a los materiales no metálicos. Y en esta clasificación los vamos a dividir en dos tipos, en materiales orgánicos e inorgánicos. ¿Qué significa la palabra orgánicos? Que podrían llegarse a descomponer. Em, Más o menos, al- ¿no? Si nosotros decimos que somos elementos orgánicos, ¿qué podríamos suponer que somos? Las plantas son una de las cuestiones, pero orgánico, ¿qué significa? Que somos elementos vivos, ¿sí? Todos aquellos materiales no metálicos orgánicos, ¿sí? Estamos hablando que vienen o por elementos vivos. Ah, entonces cuando nos morimos, ¿qué pasa? Pues nos descomponemos porque ya no hay organismo vivo. ¿Qué sucede? Empieza a suceder? Pues empiezan a desintegrar las células, ¿sí? Todos los elementos que provienen de materiales orgánicos, ¿sí? El principal elemento es el carbono. Entonces, cuando a uno que se muere y lo creman, ¿sí? ¿Qué es lo único que queda? Carbono. Es un material, ¿sí? De la tabla periódica y de la cual están principalmente hechos todos los materiales orgánicos. Y ahí, bueno, una pequeña lista que son los materiales plásticos, ¿sí? Debería ser polímeros, ¿sí? El petróleo y sus productos, porque ustedes bien saben que el petróleo, pues, proviene, ¿sí? De organismos que vivieron hace miles de años, como son plantas y animales, y que, bueno, ya a la alta presión y alta temperatura que hay dentro de la Tierra, pues se formaron o se convirtieron en petróleo, ¿sí? El papel, ¿sí? Que viene principalmente de la madera o de los árboles, ¿sí? El hule, que igualmente viene, el hule natural viene de un árbol, el árbol del hule, ¿sí? Y la piel, pues que es de normalmente materiales vivos, ¿no? Las vacas, los puercos, etcétera, pues todos tienen, ¿sí? Entonces nos dice, son elementos orgánicos de plantas y animales. Sí, esas serían todas estas características. Y una de las grandes cuestiones es que los materiales orgánicos se pueden y por último, los llamados inorgánicos, y como su nombre lo indica, vienen de materiales no vivos, ¿sí? Y ahí las características es que, pues yo sí los puedo disolver con agua, ¿sí? Una de las grandes cuestiones aquí que podemos observar, que son a veces materiales que están unidos principalmente con el oxígeno, entonces a la hora de observarlos, pues todos los minerales que pueden tener oxígeno, pueden tener algo de carbono, de hidrógeno, etcétera, pues van a estar
en este lugar, pero pues no están o no provienen de elementos vivos. Hay tres elementos básicos que podríamos distinguir que se pueden estar en todos los materiales, ¿no? Que es el carbono, ¿sí? Una de las formas del carbono, pues es así como se le conoce, ¿sí? Directamente como elemento de la tabla periódica, pero ¿qué pasa si yo a ese carbono, sí, lo someto seguramente a diferentes procesos de producción y lo acomodo de manera tal que tenga una segunda estructura? Ahí vamos a conocerlo como el grafito, ¿sí? Y algunos por ahí, bueno, los que llevaron conmigo ingeniería y productividad, por ahí algunos hicieron un trabajo a veces ¿cómo se llama? De la fabricación de los lápices, que vieron cómo el grafito, pues que proviene principalmente del carbono, se mezcla, se hace en pequeñas partículas y después se mezcla con otros elementos para formar el grafito, y es con el que ustedes escriben, ¿sí? Con sus lápices, ¿no? Sus elementos así de carbono, ¿sí? Para trabajar, ¿sí? Ahí esa es la segunda forma, ¿sí? Alotrópica del carbono. ¿Cuál será la tercera forma en la cual ustedes encuentran ese carbono ya no como grafito si yo lo sigo aplastando, haciéndole presión? ¿Sí? ¿No se las dieron? ¿No les dijeron? No. No. La tercera forma, ustedes, como dirían, aunque literalmente lo podríamos decir, ustedes son unos diamantes en bruto, ¿verdad? Entonces, la tercera forma del carbono es en forma de diamante, ¿no? Un diamante, sí, es exactamente carbono, pero que ha estado, sometido a grandes presiones de la Tierra, ¿sí? A altas temperaturas, y por lo tanto la estructura interna del carbono, conforme se va haciendo mayor presión y mayor presión, ¿sí? Va a convertirse en diamante. ¿Y por qué decimos que todos nos podemos ser diamantes en bruto? Bueno, pues inicialmente porque pues, están estudiando y posiblemente van a ser grandes ingenieros, pero el segundo es que cuando nosotros lleguemos al término de nuestra vida, si alguien dice, no, pues quieres recordar a tu familiar, teniéndolo todo el tiempo, pues sí, mira, bueno, pues lo cremas, agarras ese carbono que sobró de la cremación, se lo llevan a un proceso de meterlo a unas prensas a alta presión, alta temperatura, y los convierten en diamantes. Sí, sí se puede todo ese carbono convertir en diamante, y ya después pues, lo van a traer en aretes o en un collar o en un anillo, ¿no? Entonces ahí va a estar su pariente directamente ahí cargándolo, ¿no? Bueno, se puede, obviamente es un costo alto todavía, pero en realidad pues nosotros somos tenemos gran parte de carbono y podemos ser convertidos, ¿sí? En diamantes, ¿sí? Esa sería en forma general, y bueno, ya sería después que ustedes vayan viendo los diferentes tipos de materiales que se tienen en el ambiente para que sepan que todos entran dentro de esta clasificación. Pero como mencionamos, ahí hay muchos inorgánicos y no metálicos, no son totalmente pues de nivel industrial. Entonces tenemos una segunda clasificación para ver los materiales, ¿sí? Hasta aquí, dudas, preguntas en esta primer clasificación de los materiales. No, No, profesor. profe. No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Bien. Pasamos a la siguiente clasificación, pero ahora sí, vemos solamente los materiales de ingeniería. ¿Qué significa? Pues en la industria prácticamente se utilizan elementos, ¿sí? Que nos van a ayudar a construir aquellas partes o utilizar ciertos materiales para obtener aquellos elementos que utilizamos en nuestra vida diaria. Los teléfonos celulares, las computadoras, los autos, barcos, aviones, etcétera, ¿sí? Todos
están hechos principalmente de materiales de ingeniería. Algunos entran por ahí en pequeñas cantidades, pero si no tuviéramos estos materiales de ingeniería, simplemente no podríamos construir los elementos que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, dentro de los materiales de ingeniería, nuevamente entramos y vemos que tenemos los metales, esos no van a faltar, no los vamos a quitar porque son los más utilizados todavía. Poco a poco se han empezado a utilizar más plásticos, ¿sí? Y dentro de los materiales metálicos, pues ya sabemos que están los ferrosos, los no ferrosos y por ahí alguno que otro material amorfo que no, pues no tiene mucho uso todavía, pero ahí los pueden considerar. Dentro de los llamados materiales plásticos o polímeros, ¿sí? Tenemos tres tipos, ¿no? Y que pues, ustedes conocen, ¿sí? Ya actualmente porque se utilizan mucho en su casa, los utilizan mucho en automóviles, etcétera, ¿sí? Tenemos a los llamados termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Aquellos materiales termoplásticos, bueno, son aquellos materiales que yo formo. Posteriormente los puedo volver a calentar y a deformar para obtenerlos en otra forma diferente y así sucesivamente. Entonces, todos los materiales como los acrílicos, el nylon, el polietileno, el PVC, ¿sí? Todos esos se pueden, ¿sí? Utilizar, ¿sí? Como materiales termoplásticos que una vez que los ocupo, los puedo volver a reutilizar, pues, con el proceso de ingeniería necesario para convertirlo en otra cuestión, ¿no? Y que si a lo mejor ayer se tomaron un refresco, utilizaron unos platos de plástico desechable, seguramente ya mañana están siendo reprocesados y hasta convertirlos a lo mejor en un suéter, en una playera, en un pantalón, ¿sí? Que pues, esa es la forma en que los plásticos poco a poco van siendo cambiados, ¿sí? Después tenemos los llamados termoestables, que como su nombre lo indica, son aquellos plásticos que una vez que se formaron, ya no se pueden volver a cambiar y entonces ya se forman, se utilizan y entonces yo los tengo que tirar. Se ha tratado de ir eliminando poco a poco este tipo de materiales porque una vez formados y tirados, pues es difícil que se degraden. Entonces pueden durar cientos de años sin que estos, sí, se anexen nuevamente al medio ambiente y entonces nada más están contaminando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ya con estos materiales termoestables. Por último están los elastómeros, ustedes los utilizan mucho, ¿por qué? Porque si utilizan tenis, zapatos ya de plástico, pues están todos estos materiales elastómeros utilizándose en esos elementos, ¿no? Y igualmente las defensas de automóviles, ¿sí? O las fascias que le conocen, están hechos con este tipo de materiales y ni se digan, pues las llantas de bicicletas, de motos, de automóviles, pues se utilizan materiales elastómeros, ¿no? Las que tienen pelo largo y usan ligas para amarrarse el cabello, pues son materiales elastómeros, ¿no? Entonces, en los asientos de autos, en los sillones de su casa, todos los cojines, pues están hechos con materiales elastómeros. Entonces, hay una gran cantidad de materiales de este tipo, ¿no? Entonces, se utilizan mucho en la ingeniería. Después tenemos dos clasificaciones más, que son los materiales cerámicos y otros, donde me dice que un material cerámico es aquel material que igualmente yo lo voy a mezclar principalmente con agua y materiales arcillosos para poder después formarlos, calentarlos y que se endurezcan. La principal ventaja de estos materiales es que pueden soportar altas temperaturas, ¿sí? Entonces, todas las losetas, el barro y todos esos materiales, pues son materiales cerámicos. Y bueno, ahí los principales son los óxidos, los nitruros, los carburos, todos los vidrios, las cerámicas de vidrio, el grafito, el diamante, todos son materiales cerámicos, ¿sí? Pueden soportar altas temperaturas y pueden soportar altos esfuerzos, ¿sí? Aunque digan,
pues sí, una pieza cerámica, una tacita, un plato cerámico, pues se puede romper si lo dejan caer de golpe, pero si lo ponen, sí, con cuidado y le ponen un peso encima, van a ver que soporta altas fuerzas o altos esfuerzos. Se han hecho hasta pruebas, por ejemplo, en tazas, ¿sí? Cerámicas, ¿sí? Que le ponen encima un camión de esos de 2 pisos de Inglaterra, ¿sí? Y lo puede soportar un camión de ese tipo en 4 tacitas, ¿sí? Obviamente con cuidado ponen el camión encima y lo puede soportar, ¿sí? Entonces se puede ver que sí son, pues, soportan altos esfuerzos, ¿sí? Pero si lo dejo o le doy un golpe repentino muy fuerte, pues sí, tienden a romperse, ¿sí? Y por último están los materiales compositos o compuestos o CERMETs en algunos casos que se les conoce, y entonces ahí van a encontrar plásticos reforzados con matrices metálicas, con matrices cerámicas, materiales laminados, entonces son mezclas de principalmente metales con no metales, ¿sí? Metales con plásticos, metales con cerámicos, plásticos con cerámicos, etcétera, ¿sí? Entonces se han hecho una serie de materiales compuestos, pero lo que principalmente se busca es que sean materiales ambientales, que con el tiempo se degraden y se anexen al ambiente rápidamente, ¿no? Porque los metales, sí, son materiales que pueden durar cientos de años si se les recubre en algunos casos. Por ejemplo, si ustedes tienen en sus casas apagadores, digamos, metálicos, bueno, no los apagadores, más bien las tapas, ¿sí? De los apagadores y de los contactos, ¿sí? Ese tipo de materiales pueden durar miles de años sin que se descompongan. ¿Por qué? Porque tienen una capa protectora en la superficie que por más agua, calor y demás y todo, no se les cae, y se han hecho pruebas donde pues haciendo o suponiendo que le dé calor, les dé agua, ácidos, etcétera, no se descomponen y pueden durar cientos de años sin que se degraden. Entonces se trata de que estos materiales traten de degradarse con el tiempo. Seguramente ya hay muchos plásticos que se degradan actualmente, pero pues, todavía falta mucho, ¿no? Y más lo que ha estado haciendo durante muchos años utilizando estos plásticos, pues sí, ahí se mantienen, ¿no? Y pues ustedes sabrán que hay hasta una isla hecha de puros plásticos por ahí en el mar, ¿sí? Donde pues prácticamente se ha juntado todo este plástico y ya se mantiene ahí flotando, ¿no? Entonces, son materiales que pueden vivir muchos años sin que sí se degraden. Pero bueno, el fin pues, de la ingeniería pues, es buscar alternativas o formas por las cuales estos materiales ya no se estén utilizando tanto, ¿sí? Hay que, seguramente alguno de ustedes puede encontrar alguna forma o crear algún material que tenga o cumpla ciertas características para que se puedan degradar continuamente, ¿sí? Entonces, ese es el fin de la ingeniería, ¿sí? ¿Qué otra cuestión tienen los materiales? Bueno, pues ya entrando a esta cuestión, porque pues nosotros debemos de conocer esas propiedades, ya hablamos de algunas de ellas, porque algunos de ellos mencionaron ductilidad, resistencia y demás, pero bueno, esas ya son más como propiedades directamente a los materiales, ¿sí? La forma en que nosotros distinguimos un materiales por la forma en la cual los vemos principalmente, pero ya para saber qué tipo de materiales cada uno de ellos, pues necesitamos empezar a analizarlos, a lo mejor con un microscopio, con una máquina de tensión, que igualmente a lo mejor en el laboratorio de tecnología de materiales vieron varias pruebas como es la dureza, la resistencia a la tensión, la prueba de Charpy, etcétera, donde ustedes pueden ver qué propiedades pueden tener los materiales, y dentro de ellas pues tenemos ya la estructura de los materiales que seguramente la vieron, que es un enlace atómico, que es un enlace metálico, covalente
iónico, el cual distingue a los materiales metálicos de los no metálicos, de los materiales plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la estructura cristalina? ¿Qué es una estructura amorfa? ¿Cuáles son las cadenas de polímeros, etcétera? Se las dieron así de manera tal que pues a veces dicen, no, bueno, pues a mí qué me sirve o de qué me sirve ver esta estructura. Ah, pues ¿qué crees? Que ya cuando veo cómo actúan las propiedades a la hora de trabajarlos, pues voy a saber que de acuerdo a esa estructura puedo yo utilizar, ¿sí?, algunos de ellos para construir o fabricar los elementos que actualmente conocemos, ¿sí?, en nuestras casas, ¿no? Entonces, esa es la estructura de los materiales, seguramente lo vieron y dirán, bueno, pues lo vimos desde segundo semestre, ¿no? Ahorita ya están en quinto y ya dirían, no, pues ya ni nos acordamos, ¿no? Pero bueno, es algo que tienen que más o menos recordar junto con sus propiedades mecánicas y sus propiedades físicas y químicas, donde viene la resistencia, que significa la resistencia de un material, que es la ductilidad, que es la elasticidad, que es la dureza, que es la fatiga, que es la cedencia, etcétera, ¿sí? Y químicamente hablando, pues, qué es la densidad de un material, cuál es su punto de fusión de cada uno de los materiales o qué significa, qué es el calor específico, qué es la conductividad térmica, como decían sus compañeros, algunos materiales pueden conducir el calor mejor que otros, la conductividad eléctrica también, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son propiedades que a lo mejor, sí, yo aquí ya no las vemos, pero sí necesitamos que las recuerden, sí, perfectamente, porque cuando estemos hablando de los procesos, pues van a decir, ah, bueno, pues es que ese por ser dúctil el material, pues le pueden hacer este tipo de trabajos, o por qué se le hace ese tipo de trabajos, pues por su propiedad que tienen estos materiales, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, ¿sí?, es que tenemos que recordar todas estas propiedades, a lo mejor las modificaciones de las propiedades que seguramente vieron por ahí también, como tratamientos térmicos, el endurecimiento por precipitación, el recocido, el revenido, todos aquellos tratamientos térmicos que le dan a los materiales, pues hacen, sí, que estos, sí, cambien completamente sus propiedades, ¿sí? Entonces, como primer tarea de investigación que van a realizar, ¿sí? Ustedes van a investigar o, bueno, hacer un resumen, ¿sí?, de lo que son exactamente, ¿sí?, estas cuestiones, ¿no? Ya se me anda trabando esta cosa. ¿Sí? Van a investigar, ¿sí? Oh, ya sé, anda lenta mi compu el día de hoy. Ahí está, ya hasta se regresó de más. Ok. Aquí, su primer tarea de investigación, ¿sí?, va a ser investigar, ¿sí?, o recordar la estructura de los materiales, ¿sí?, sus propiedades mecánicas, ¿sí?, y las propiedades físicas y químicas de estos, ¿no? Entonces, esa va a ser su primer tarea de investigación, ¿sí? Van a subir esa tarea a la plataforma, ¿sí? Ya están prácticamente, sí, ya no me dio tiempo de enviarles el correo ayer, ¿sí? Pero ya están prácticamente todos los que ya enviaron sus datos a la plataforma, prácticamente ya están ahí en el sistema, ¿no? Entonces ya pueden empezar a hacer su tarea y pueden entrar ahorita a la plataforma. Recuerden que todas las tareas tienen una semana, ¿sí?, para poderla entregar, o sea, tienen hasta el próximo viernes de la próxima semana, ¿sí?, para entregarla, ¿no? Entonces ahí yo les voy a poner la fecha, les voy a poner la liga para poder anexar, ¿sí?, su tarea en ese lugar, ¿no? Pero ya los que ya me enviaron todos sus datos, ¿sí?, ya me mandaron su número de cuenta y su CURP o RFC, ya pueden entrar directamente ahí a la página del Quayet, ¿sí?, en aulas virtuales, entran como alumnos con su número de cuenta, entran ahí con su clave y su password va a ser su RFC, ¿sí?, solamente con sus 4 primeras letras y sus 6 números de su fecha de nacimiento y van a entrar, ¿sí?, a la plataforma. Deben de estar dados de alta en la materia de procesos de manufactura y ahí van a poder
entrar, ¿sí? Pueden ver ya la presentación número 1 de lo que es la forma en la cual vamos a trabajar y demás, la forma de entregar los trabajos, etcétera, 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 ¿sí? Y pues sí, seguramente hoy que termine esta presentación, pues seguramente ya estará ahí también, ¿sí? Este tema número 1 de presentación de esta materia, el tema número 1 de introducción, ¿sí? Ese sería su primer trabajo. ¿Hay alguna duda o pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. Sí. ¿La quiere a compu o a mano la tarea? Miren, yo les comenté, puede ser a mano o a computadora, como ustedes se acomoden, pero pues aquí la cuestión es que como les comenté, van a enviar los archivos en formato PDF, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si usted hace su trabajo en su cuaderno, ¿sí? Lo escribe y todo, y pone ahí sus dibujitos y demás, así como se los indiqué, y le va a sacar con el escáner o con su teléfono, ¿sí? Tiene que convertir todo eso en formato PDF. ¿Qué va a suceder? Pues esas fotos, esas escaneadas, las tiene que pegar en un archivo, ya sea de PowerPoint, de Word, etcétera, ¿sí? Y después fotos, pueden pegar imágenes, etcétera, ya hacen lo mandan guardar en el formato PDF y lo suben a la plataforma directamente, ¿no? Bueno, digo, para mí es la mejor forma que pueden ustedes hacer un trabajo, ¿no? A lo mejor de algún problema que tengamos en algún tema, pues a lo mejor ahí sí dice, pues hago el ejercicio a mano, le saco la foto y después lo pego en un archivo de Word o de PowerPoint y lo convierto a PDF, ¿no? Pero preferentemente, pues hágalo, ¿sí? En un archivo de Word, pero si no, no hay problema, ¿no? Pues ahí ya usted sabrá, dirían, si quiere hacer doble trabajo, ¿no? De hacer el escrito a mano, después sacarle ¿cómo se llama? La foto, y después pegarlo en un archivo de Word o de PowerPoint, después convertirlo a PDF y después subirlo al sistema, ¿no? Eso ya dependerá de ustedes o qué facilidad tengan pues, para utilizar las tecnologías en este momento, ¿sí? ¿Ok? Sí, está bien. Gracias. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Nada más? Y yo, pero al final de la clase. Ok, bueno. Muy bien, bueno, esa sería su primer tarea a realizar. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ahora sí que yo les voy guiando más o menos qué es lo que pasa. Si recuerdan por ahí en esa materia de tecnología, pues les mostraban que todos los materiales están formados por átomos y los átomos pues van a depender de su configuración electrónica. Esa configuración pues nos va a mantener unidos esos átomos de tal manera, ¿sí? Que de acuerdo a esa fuerza con la cual esos átomos pues, se mantienen acomodados de una determinada manera. Hay 14 redes de Bravais que se les conoce y que es la forma en la cual los materiales metálicos se encuentran, ¿sí? Formados. Los más comunes, ¿sí? Son la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras y la hexagonal compacta. Eso para los materiales metálicos, ¿sí? Sean ferrosos o no ferrosos. Y esto estamos hablando de metales puros, ¿sí? Cuando ya se hacen aleaciones, ¿qué pasa? Pues empieza a haber ciertos elementos que se meten entre esta estructura atómica y los van a hacer cambiar, ¿sí? Ahí lo que sucede que cuando son diferentes materiales, pues empieza a descomponerse esa estructura atómica y igualmente tienen, sí, defectos que pueden ser defectos puntuales como son las vacancias,
las baryónicos, las intersticialidades, los defectos de Frenkel, etcétera, que seguramente les han de haber comentado, y tenemos las llamadas dislocaciones lineales, como son las de borde y de tornillo, en donde la estructura atómica pues se descompone un poco, y entonces siempre va a haber que los materiales no son 100% bien acomodados. Si tuvieran esta estructura todos los metales, créanme, sí, de hacer de elementos, ¿sí? Tan robustos o pesados, todos los átomos se mantendrían de manera tal que si su estructura fuera 100% continua, ¿sí? Haríamos alambres muy delgados, haríamos láminas súper delgadas porque soportarían grandes esfuerzos, pero como eso no es posible, estamos hablando que los defectos de los materiales, hay varios cientos de miles de defectos por milímetro cuadrado de área o milímetro cúbico de superficie, de volumen. Entonces, todos son así con muchos defectos, ¿sí? No podemos encontrar alguno que se haga de manera perfecta. Se han hecho en laboratorios esfuerzos por hacer o crear materiales prácticamente puros, pero tardan, ¿sí? No horas, días, ¿sí? Para formar una pequeña probeta, ¿sí? De unos cuantos centímetros de longitud, donde se da un enfriamiento lento para que la estructura se vaya acomodando de manera exacta. Pero pierde tiempo, entonces solamente utilizamos los materiales tal como los vamos obteniendo, por eso muchos elementos utilizamos los factores de seguridad para que tengamos seguridad de que no se va a romper, no va a fallar el elemento, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cuestiones que debemos de tomar en cuenta a la hora, ¿sí? De que estamos trabajando. Hay otros tipos de estructuras para materiales no, ¿cómo se llaman? No ferrosos, ya es una estructura muy, ya los plásticos, los cerámicos tienen otro tipo de estructura, ya ustedes la encontrarán también ahí en esa investigación, ¿sí? Y qué propiedades pueden tener. Las propiedades pues nos han ayudado a modificar completamente, ¿sí? La forma de los elementos, ¿sí? Por ahí vemos pues algunos elementos que se pueden crear principalmente con los materiales metálicos, como son automóviles, como son barcos, como son aviones, edificios y maquinaria en general, ¿no? Son las formas, vamos a llamar, básicas, ¿sí? Que podemos encontrar nosotros. Ahí, pues, en su casa, pues, tienen televisores, teléfonos, estéreos, herramientas, juguetes, ¿sí? Materiales, como rodamientos hechos principalmente con materiales metálicos, pero esto pues es lo que nos ayuda completamente, ¿sí? Las propiedades de los materiales a ir creando de estos productos, ¿sí? En su casa seguramente el baño pues, es uno de los elementos que tiene una gran cantidad de materiales cerámicos, empezando por los pisos, las paredes, los muebles de baño, la tina, ¿sí? El lavabo, ¿sí? Pues ya está el espejo, pues es un material de vidrio, ¿sí? Entonces son puros materiales cerámicos que podemos encontrar ¿no? Y algunos que, bueno, por ahí ya vemos en forma general, ¿sí? La ropa, muebles, etcétera, ¿sí? Todos ellos, ¿sí? Están hechos por materiales industriales, ¿sí? Entonces, vemos que pues hay una gran cantidad de productos que se pueden fabricar con estos elementos industriales, ¿sí? Hay que ir viendo cómo, de acuerdo a la clasificación, cómo los vamos a ir utilizando todos estos elementos, ¿sí? Así, conocer, ¿sí? Seguramente ustedes van a decir, bueno, pues ya conociendo, ¿sí? La clasificación y la forma en la cual puedo yo utilizar un material, ¿sí? Pues ya prácticamente cuando me digan, oiga, ingeniero, necesitamos fabricar este producto, ¿de qué nos puede recomendar? Ah, bueno, pues mira, podemos utilizar X materiales, X productos, X aleaciones, etcétera. Ah, bueno, pues
Entonces, ¿cuál es el proceso de manufactura idóneo, vamos a llamarlo, para la consecución de esos productos, ¿no? Entonces, ese es en forma general, primer presentación, ¿sí? Es una breve introducción a lo que son los procesos de manufactura, pero para saber cómo hacer el trabajo, pues necesitamos nosotros en sí, ¿cómo se llama? Saber, ¿sí? De dónde provienen o cómo los están modificando. Ya el tema número 2, pues ya nos va a indicar, pues, ya cómo vamos a ir obteniendo inicialmente los materiales metálicos, ya sean ferrosos o no ferrosos, pero bueno, ahorita los vamos a empezar a analizar, ¿sí? Hasta aquí, dudas, preguntas sobre este primer tema, que es la llamada introducción, ¿sí? A los procesos de manufactura que vamos poco a poco en estas sesiones, No, pues está bien, está claro. ¿sí? Sí, ¿Sí? Pueden ser relojes, monedas, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, incluyo hasta el oro, porque pues, es un material metálico, ¿sí? No ferroso, que pues no sale directamente de la tierra así nada más. Bueno, sí existían hace muchos siglos los materiales puros directamente en el ambiente. Sin embargo, conforme la tecnología ha ido progresando, pues esos materiales que podíamos encontrar ahí directamente a la vista ya se acabaron. Poco a poco hay que ir escarbando o rascando en la tierra para ir sacando cada uno de ellos. Entonces, el proceso de este tema es que nosotros analicemos la importancia que tiene el conocimiento de los principales materiales industriales, sus características y sus formas de obtención. Entonces, necesito ver cómo yo puedo obtener tanto materiales metálicos ferrosos como no ferrosos. Entonces, ese es lo que ver en este tema. Obtención de los materiales ferrosos y la obtención de los tipos más usuales de metales no ferrosos y sus aleaciones, ¿no? Entonces, es muy común que los materiales no ferrosos, ¿sí? No se ocupen así puros. ¿Por qué? Porque tienen poca resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se les agregan ciertos elementos para los llamados aliantes para que tengan mayor rudez, dureza, masicidad en algunos casos o en algunos quitarles elasticidad para poderlos utilizar como materiales industriales. ¿Sí? Esas son las características que debemos de ver en esta situación. Bien, para iniciar el tema, pues bueno, sabemos que la Tierra, sí, ha sido formada por una gran cantidad de elementos. Ahorita, bueno, un poquito más adelante veremos un video, sí, que habla del fierro y en el cual indica cómo se formaron los materiales, aunque bueno, hablando en el hito de los elementos en la superficie de la Tierra, hay muchos más materiales en la superficie. Hablamos la superficie como más o menos 2 kilómetros de la superficie donde estamos hacia abajo y más o menos 2 kilómetros de la superficie hacia arriba. O sea, tenemos el aire, ¿sí? Y el aire está hecho principalmente de nitrógeno, de oxígeno, ¿sí? Y de algunos otros gases, ¿sí? Pero ocupamos todos, ¿sí? O vamos a decir, no separamos todos ellos para trabajarlos en forma industrial. Recuerden que el mar, pues también es es una mezcla de elementos como es oxígeno y hidrógeno. Entonces, hablando en el sentido de decir qué tanto porcentaje de ese 100% de la superficie de la Tierra tenemos de elementos, ¿sí? De la tabla periódica, pues bueno, a la hora cálculo, ¿sí? Nos están por ahí diciendo, bueno, esto lo saqué de un libro de materiales, donde me dice que del 100% de esos más o menos 2 kilómetros para arriba y para abajo, ¿sí? El 49.5% está compuesto por
oxígeno, ¿sí? El oxígeno, pues sabemos que es un elemento indispensable para vivir, ¿sí? Pero que lo con muchos otros elementos, ¿sí? Y prácticamente los minerales tienen oxígeno incluido, por eso son los materiales óxidos, ¿sí? Que se obtienen en ese lugar. Entonces, casi el 50% de esos materiales que podemos explotar, ¿sí? El 49.5 es oxígeno. Después, viendo la cantidad de tierra que hay, pues la tierra está compuesta por elementos terrosos, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar al silicio, que más o menos el 23.3% de esa cantidad, ¿sí? Si yo veo ya entre estos dos materiales, ¿sí? Que existen en la superficie de la Tierra, pues ya están casi en más del 70% de esas cantidades. Y entonces, si yo veo la tabla periódica, pues digo, son más o menos 106, 108 elementos, ¿sí? De esa tabla periódica, ¿sí? Y pues si ya dos de ellos prácticamente se llevan el 70% de esa cantidad de elementos en la superficie de la Tierra, los otros 30 o menos de porcentaje lo dividen esos 105, 104 elementos de la naturaleza. Entonces, hay pequeñas cantidades de algunos de ellos. Si yo sigo viendo esta lista, pues veo que el aluminio, ¿sí? Existe en el 7.5% de la superficie de la Tierra. Ah, caray, pues 7%, pues no sé si sea mucho, si sea poco, lo veo en esta lista como en el tercer lugar, y abajito de ella tengo al hierro. Menos aluminio, sin embargo, el hierro lo hemos explotado más de 2000 años, ¿sí? Y el aluminio, ¿cuántos años tendrá que lo estemos explotando? Pues en realidad, aluminio, ¿sí? Se le considera entre 1.600 y 1.800 millones de toneladas. Pues nos iremos a acabar el hierro, pues seguramente que sí. Pero bueno, no se espanten, estamos hablando que si ese material sale en esas cantidades cada año, ¿sí? Estamos viendo que ese material es uno de los más reciclados en el mundo. Ah, entonces, pues sí, lo puedo explotar, lo uso y posteriormente cuando ya se le acaba su vida de uso, pues yo lo vuelvo a reprocesar y vuelvo a obtener hierro. Ay, qué bueno, qué suerte, ¿no? Porque según las, ¿cómo se llaman? Las pruebas o las muestras que se tienen de hierro, pues en algunos casos hay minas que pueden ser explotadas por los próximos 100 años, ¿no? Entonces, ni yo ni ustedes van a ver cuándo se terminan esas minas, ¿sí? De hierro que se pueden explotar. Y igualmente si, bueno, en el video que les voy a mostrar, pues igualmente hay mucho hierro todavía en el interior de la Tierra y actualmente se está buscando que los asteroides y todos esos elementos en el espacio son prácticamente hierro y puede ser que en algún momento pues nos vamos a jalar un asteroide, lo vamos a explotar hasta deshacerlo y obtener hierro de ese lugar, ¿no? Estamos hablando a futuro, ¿no? Pero hablando en el sentido de que cuando se necesite el hierro, pues se está reprocesando o todavía existe mucho hierro en la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, esos son los elementos a considerar. Y entonces, si yo trabajo mucho hierro, pero todavía hay más aluminio que hierro, y el aluminio solamente tiene como unos, vamos a decir, casi unos 170, 180 años que lo hemos explotado, oh, pues entonces hay todavía mucha cantidad de aluminio que podemos explotar, ¿no? Entonces, hay mucho mineral todavía a considerar, ¿sí? Entonces, estamos hablando que la explotación de los minerales, pues nos va a proveer de todo, ¿sí? Elemento industrial, ¿sí? Ustedes seguramente cuando lleguen a una empresa, pues van a observar que todo a su alrededor está hecho de fierro, de plásticos, de cerámicos, etcétera. Entonces han sido explotados actualmente en grandes cantidades
seguimos haciendo lo mismo. En algunos casos, pues también se explota la naturales que pues nos proveen de toda la comida o de toda la parte para protegernos del frío, la ropa, etcétera. Entonces, bueno, ¿ya me escuchan? Sí, profesor, ya se escucha. Sí, profe. Ah, es que me desconectaron, pero bueno, vamos a ver que no se vuelva a desconectar esto, porque si no, no continuamos. Sí, déjenme ver si me puedo está muy bajo el internet, pero bueno, vamos a tratar a ver si no se vuelve a perder la conexión, ¿no? Entonces, bien, me regreso nuevamente a la Entonces, es un material, ¿sí? Que se ha utilizado, dijimos, más o menos unos 2.000, 2.500 años, el hierro, pero por su dureza o por su forma de obtenerlo, es muy difícil, ¿sí? Trabajar, ¿sí? Pero actualmente por medio de los altos hornos y los procesos de aceración, pues se hace muy continuo o muy fácil obtener acero. ¿De dónde se obtiene el hierro? Bueno, hay muchas piedras o muchos minerales que tienen hierro, ¿sí? Pero todos los países del mundo tienen prácticamente hierro, pero el gran problema es la forma en la cual se puede procesar. En México sí hay plantas, empezando por Altos Hornos México, que se dedica a la obtención de acero estructural principalmente. Aceros de altas calidades, pues ya no se producen tan fácilmente porque pues, se necesitan hornos de mayor calidad, de mayor necesidad de energía calorífica para poder fundir los minerales. Entonces, en el mundo hay minerales de diferente riqueza teórica, hablando en este sentido, diferentes países tienen diferente calidad en sus minerales, ¿sí? Pero los más comunes que tenemos son 4 tipos y están hechos en forma de óxidos, en forma de sulfuros, en forma de carbonatos, ¿sí? ¿A qué significa? A que la aleación que tienen estos materiales pues va en función de ello. Si se fijan aquí de la denominación, yo tengo 4 ahorita básicos, que es la magnetita, que es un óxido de fierro. Vemos que el fierro como elemento se acompaña con oxígeno. Aquí vamos a observar que el oxígeno siempre está acompañando el fierro por como dijeron sus compañeros, la afinidad de los electrones que tiene el fierro. Tiene 2 electrones sueltos por ahí en su última órbita y el oxígeno, pues le hacen falta 2
electrones en su última, ¿cómo se llama? Órbita, para que sea más estable. Entonces, cuando encuentra el fierro y le dice, ah, mira, pues tú tienes dos que te sobran, me junto contigo, ¿no? Entonces, por eso es muy común que todo el fierro se haga óxido, porque es fácil la afinidad que tiene el oxígeno con el fierro. Entonces, todo el material pues, se va a tener de esa manera el fierro. La hematita es roja o hematita, ¿sí? También tiene oxígeno presente con ese fierro. La limonita o hematita parda, pues tiene aparte del óxido, tiene agua, ¿sí? Carbonato, pues ahí como su nombre lo indica, el CO3, pues es carbono y oxígeno junto con el fierro, ¿sí? Entonces, estos son de los minerales que tienen mayor cantidad teórica en hierro. Hay materiales, por ejemplo, como la taconita en Estados Unidos, que en sus minas tiene menos del 20%, pero pues es fierro, entonces hay que explotarlo, ¿no? Entonces es un material mucho más duro, ¿sí? Que estos elementos que estamos observando, ¿sí? Y el color, pues nos da o nos ayuda a saber qué tipo de mineral es el que tenemos en ese momento, y están acomodados de esa manera, ¿no? La magnetita, pues vemos ahí, tiene un color brillante, negro grisáceo, el rojo de la hematita o hematita es roja, y la limonita en color amarillo rojizo, y el pardo o cafecito del carbonato. Esos son los principales minerales de hierro que ustedes pueden encontrar en minas, ¿sí? Pero no quiere decir que sean los. Hay una gran cantidad de minerales que tienen fierro, algunos en proporciones de 5, 10%, 15%, 20%. Entonces es difícil su explotación del mineral de hierro. Entonces aquí se debe de investigar, ¿sí? O ver cuáles son los factores que determinan o influyen en la posibilidad de explotar los yacimientos de mineral de hierro. Como mencionaba, todos los países del mundo, ¿sí? Esa facilidad de explotar mineral de hierro, pero hay ciertos factores que no nos permiten estudiarlos o extraerlos tan fácilmente. Uno de ellos es la situación geográfica o dificultad de extracción. No es lo mismo extraer mineral de hierro, a lo mejor de un bosque en donde pues, la temperatura promedio sea de 20, 24 grados, a explotarlo, por ejemplo, cerca del polo norte de Siberia, donde la temperatura está en menos 40 grados, o en el caso de encontrar un yacimiento en el desierto, donde pues no hay ni siquiera forma de llegar, pues entonces la situación geográfica pues nos impide explotar todos estos materiales. Si ustedes conocen pues algunas minas de México, pues seguramente sabrán que Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí son lugares que fueron explotados desde hace cientos de años, sí, pero pues la situación geográfica y dificultad de extracción, pues llegó al punto en que cuando ya no se pueden sacar o extraer productos, pues simplemente abandonamos esos lugares, ¿no? Y seguramente conocen Real de 14, donde pues son minas, sí, o pues, ciudades que se establecieron para la explotación minera, y cuando ya no hubo nada que explotar, pues simplemente se quedó la estructura de las ciudades, se abandonaron, pues no había forma de sobrevivir ahí, por eso se quedan esas ciudades fantasmas, ¿no? También por allá creo que es hay lugares que pues están porque eran minas y ya no tienen nada. Una excepción porque todavía se siguen explotando algunas partes de esos lugares, ¿no? Pero ya se volvió un lugar donde hay la agricultura y otras cuestiones, pues han apoyado a que se mantengan esos lugares, ¿sí? Otro factor que determina esa explotación, pues es la riqueza del mineral. Entonces, dependiendo qué tanto material haya en ese lugar a extraer, pues tenemos que considerar, porque necesitamos llevar tanto estructura de explotación como estructura para pues, tener gente ahí trabajando, ¿no? No es lo mismo explotar una mina que tenga un 60, 70% de mineral de hierro 20 años, que explotar una mina
que tenga un 20 o 30% de mineral de hierro, pero que podamos explotarla a unos 100 o 120 años. Entonces, yo pienso, bueno, pues a lo mejor tiene poco mineral de hierro, pero lo puedo explotar mucho, y entonces esa es un factor determinante en la explotación de estos lugares, ¿no? Igualmente las reservas del yacimiento que van contra la riqueza del mineral, ¿sí? Que pueda tener ese tiempo de explotación, ¿no? La composición y naturaleza de la ganga, bueno, al mineral que después de separar el mineral de hierro, ¿sí? Y que quede en forma de, pues vamos a decir, material que no voy a ocupar yo, ¿sí? Lo considero como ganga, ¿sí? Pero la ganga no es un material terroso que digan, bueno, pues ya no sirve para nada, no, en algunos casos, pues esta composición de la ganga puede tener algunos otros materiales, como puede tener zinc, como puede tener plomo, como puede tener azufre, puede tener aluminio, cobre, etcétera. Entonces, muchas veces hay empresas que hacen la explotación posterior de la ganga para la obtención de algunos otros materiales, ¿no? Pero en el caso de las empresas que buscan el hierro, pues bueno, para ellos ya no les sirve, lo van separando y algún otro lo va procesando. Después tenemos las características físicas y particularidades mineralógicas de los minerales, donde, sí, dependiendo de la dureza de la piedra, sí, qué tantos elementos nocivos pueda tener ese mineral, pues lo vamos a ver si lo podemos explotar. Hay materiales, pues más que molamos o lo pasemos por máquinas y lo hagamos polvo, pues muchas veces no podemos hacer la separación al 100 de algunos de estos materiales, o son tan duros que necesito llevar maquinaria específica para romper el mineral. Entonces hay que ver todas estas características que puedan tener los minerales cuando se están explotando. El grado de pureza, pues igualmente ver qué tanta elementos, porque el azufre es un material muy nocivo para el hierro. Necesitamos pasarlo a hornos donde se separe ese azufre del material. Entonces siempre hay que estar observando, cuidando qué pureza pueda tener el mineral. Y por último, pues el grado de humedad, de elementos volátiles, agua combinada y dióxido de carbono que tienen, pues son elementos también que debo de cuidar a la hora de hacer la explotación de estos elementos, ¿no? Es un proceso bastante del hierro o del acero, ¿sí? No es nada más decir, bueno, pues ya saqué la piedra y ya la meto al horno y ya sale el acero. No, el procedimiento, ¿sí? Es que yo antes de meter el mineral de hierro en un horno, que es el principal para la fabricación es el alto horno, pues yo necesito preparar el mineral. No puedo aventar piedras muy grandes, piedras pequeñas, o partículas en polvos al alto horno, porque pues, se bloquearía, no podría fundir completamente el mineral. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que llevar a cabo un llamado proceso de preparación de minerales de hierro. Y son tres procedimientos, ¿no? El primero de ellos es, pues, separar el mineral de la mina. Sí, recuerden que en una mina, pues, voy sacando piedras de diferentes tamaños que van desde piedras, no sé, de a lo mejor un metro y medio de diámetro hasta polvos, ¿sí? Todo puede tener hierro, pero algunas pueden no tener nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, tengo que llevar el proceso llamado de fragmentación. La fragmentación va a ser el procedimiento por el cual arranco el mineral de la mina y lo voy a llevar a tamaños manejables. Yo sé que durante el procesamiento, pues, hay partes que se van a convertir en polvo, no importa, los voy separando, y entonces voy creando, ¿sí? Un proceso donde hago el machaqueo de la piedra, la trituro, hago un proceso de molienda donde utilizo molinos para llevarlo a un tamaño específico, ¿sí? Y debo, ya una vez que he hecho ese proceso, hago el llamado
cribado, ¿sí? El cribado es separar la piedra de diferentes tamaños para poder trabajar con ella. Y ya la homogenización, pues es todos polvos los tengo en un lugar, piedras de, no sé, 5 milímetros los tengo en un punto, piedras de 10 milímetros y así sucesivamente voy juntando estos materiales. Ese sería el primer proceso de fragmentación. El segundo ese material. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, tengo que concentrar aquellos materiales que tienen valor en hierro con los que no tienen valor. Para poderlo hacer, pues tengo diferentes procedimientos de concentración de minerales. Tengo los métodos de clasificación por medios gravitatorios en medios líquidos, como puede ser flotación y medio denso. ¿Sí? Tengo el llamado lavado de minerales, que es un proceso muy antiguo que ya poco a poco va quedando en desuso. El único forma que se utiliza es para el oro, ¿sí? El lavado de minerales. Y ya una vez que se separaron también por métodos magnéticos, ¿sí? Hago en algunos casos, dependiendo de los elementos que tenga ese mineral, pues hago un proceso de calcinación, ¿sí? Por la calcinación es calentar el material hasta que, por ejemplo, el azufre se separe del mineral de hierro. Esos serían los métodos de concentración de minerales. Por último, ya que separé aquel material que tiene valor en hierro con aquel que no tiene valor en hierro, bueno, pues no puedo yo aventar polvos de hierro en el alto horno, ni puedo aventar piedras muy grandes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues ahora todos esos materiales lo que voy a hacer es aglomerarlos. ¿Qué es la aglomeración? Pues agarro cierta cantidad de polvo, cierta cantidad de piedra de un tamaño y así sucesivamente les agrego un material que los haga que se unan, ¿sí? Y los caliento en un horno y entonces voy a hacer, ¿sí? Unas formas que como canicas, ¿sí? Bolitas de hierro que pues, se van a utilizar en los altos hornos. Los métodos por los cuales se hacen estos elementos es el briqueteado, la nodilización, el sinterizado y el peletizado. Los dos últimos son los que actualmente se utilizan en mayor proporción. El briqueteado y la nodulización, pues ya son procesos que poco a poco se están dejando de hacer, ya prácticamente sí están en desusos, pero bueno, esos eran los métodos que se utilizaban para preparar los minerales de hierro, pero en un video veremos ya perfectamente bien este procesamiento de minerales, ¿no? Entonces, ese sería el proceso de preparación, los tres pasos: fragmentación, concentración y aglomeración, ¿sí? Esos serían los elementos. Bueno, por desgracia ya ahorita no nos va a dar tiempo de ver el siguiente video, es un video pues un poquito largo, ¿sí? Pero nos va a hablar de la historia del hierro, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el hierro? ¿Sí? ¿De dónde salió todo el hierro que tenemos actualmente? ¿En qué uso se tiene, sí, por el momento el hierro y posibles usos? Es más, el hierro no lo usamos solamente para, pues, ¿cómo se llama? Para construirlo en forma de láminas estructurales para puentes, aviones y demás, sí, también nos lo comemos y dirían, ay, ¿cómo nos vamos a comer el hierro? Pues sí, sí, nos lo comemos. Principalmente viene en la carne, ¿no? Pero una de las formas en las cuales, sí, ¿cómo se llama? Evitamos que estemos anémicos y bueno, seguramente no sabemos si estamos anémicos o no, es porque no comemos hierro. Entonces, por desgracia, la gente que pues no come carne, por así llamarlo, ¿sí? Son anémicos y pues se van a dar cuenta pues cuando pues físicamente se ven pálidos la gente, ¿no? Y la falta de energía pues es también debida a la falta de hierro en nuestro organismo. Digamos, se ha hecho análisis y dicen que por lo menos una tercera parte de la población es anémica por falta de mineral
de hierro en el cuerpo, ¿sí? Pero si ustedes comen, ¿cómo se llama? Cereales, ¿sí? En las mañanas, cuando se levantan y todo, pues algunos cereales, sí, y así, aunque lo diga ¿cómo se llama? La caja dice adicionado con hierro, sí, pues están comiendo hierro. Y en este video, pues lo van a observar que sí hay una forma física de observar que sí están comiendo limadura de hierro, sí, es algo que necesita el cuerpo, pues para mandar oxígeno a todo el cuerpo, ¿sí? Y van a ver cuál es el método biológico que se utiliza para trabajar. Si metiéramos el hierro ahí con el oxígeno del cuerpo, pues se haría óxido de fierro en el cuerpo, pero el cuerpo es especial y no produce ese óxido en el interior, sino lo guarda en otro lugar, ¿sí? Y por eso puede dar ese fierro para que nos dé fuerza. Si no comen ¿cómo se llama? Cereales en la mañana, pues seguramente a las 11 de la mañana ya tienen sueño, ya como que ya no se sienten bien, etcétera. Sí, pues son cuestiones de la anemia, aunque la anemia, pues bueno, va en proporción de muy leve hasta alta en esa situación, ¿no? Y ahí por ahí algunos otros usos más del hierro, pues principalmente en billetes que Estados Unidos produce para hacer el color negro que tienen los billetes de Estados Unidos, se utiliza mucho hierro, ¿sí? Pero bueno, ese video pues lo vamos a ver la próxima sesión, dado que no nos va a dar tiempo ahorita de ver absolutamente nada, ¿sí? Para trabajarlo, pero mientras podemos ir viendo cuál es el proceso de preparación de minerales, no nos va a dar tiempo mucho, ya prácticamente estamos como a unos 5 minutos de terminar la clase, ¿sí? Pero podemos ver inicialmente qué es lo que pasa en un proceso, ¿sí? De obtención del hierro. El hierro se obtiene de minas, ya sea subterráneas o a cielo abierto. En el video que veremos la próxima sesión van a ver cómo hay minas a cielo abierto, de las cuales sí puede hacerse una franja o un agujero completamente de varios cientos de metros de profundidad, en donde se puede obtener todo este mineral de hierro. Hay un ejemplo de una mina a cielo abierto en donde pues se ven ahí cómo van avanzando por poco a poco a cierta profundidad para ir sacando todos los materiales, y no solamente el hierro, ¿no? Estamos hablando que materiales como la plata, el oro, el zinc, estaño, aluminio, cobre, etcétera, son trabajados de la misma forma. Y para ir quitando o ir haciendo esas huecos en el piso, pues se utilizan máquinas perforadoras y posteriormente explosivos para hacer voladuras de materiales. Ya una vez que se afloja la tierra, pues se meten máquinas, sí, que pues van sacando grandes cantidades de mineral. Recuerden que pues viene mezclado con diferentes tipos, entonces yo qué es lo que tengo que hacer, tengo que ir quitando o separando ese material. ¿Qué necesito? Pues ya una vez que se hizo la explosión, pues voy llevándome todas las piedras, ¿sí? A procesar. Y ahí tengo el proceso de preparación de minerales, donde viene la fragmentación. Utilizamos máquinas machacadoras y trituradoras, molinos para la molienda, y ya las máquinas de homogeneización, que es para ir recogiendo los materiales de los mismos tamaños, ¿no? Entonces ahí vemos que para machaqueo y trituración tenemos máquinas de cilindros, de mandíbulas giratorias y de martillo e impacto. ¿Qué es lo que van a hacer? A romper poco a poco las grandes piedras y hacerlas a tamaños manejables, ¿sí? Eso es lo que van a hacer estos equipos. Ya una vez que pues algunos materiales, digamos, ¿no? Pues el valor en hierro es poco con respecto a las piedras que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pues ¿sabes qué? Yo no puedo ya romper el mineral de unos cuantos milímetros, centímetros de diámetro, ya no lo puedo pasar a machaqueo porque ya no los puedo romper. ¿Qué voy a hacer? Esas piedritas las echo a un molino. Hay molinos de bolas, hay molinos cilíndricos, cónicos, que pueden ser de barras, ¿sí? O automolinos, que lo que van a hacer es llevar a cabo esa molienda de mineral hasta prácticamente
polvo, ¿sí? Si ustedes conocen el talco o conocen el cemento, ¿sí? Agarren poquito, vean el tamaño que tienen esos materiales, ¿sí? Estamos hablando de micras, ¿sí? Varias milésimas de milímetro que son molidas principalmente en este tipo de máquinas, ¿sí? Yo hace algunos años cuando trabajaba en una empresa que se dedicaba a manejar minerales, pues bueno, teníamos un molino de bolas en donde rompíamos el óxido de magnesio, ¿sí? Para llevarlo a formas pequeñas y también se tenía que el talco, ¿sí? Que es óxido de calcio, que se utiliza mucho para fabricación de pinturas. Nosotros le vendíamos a la Sherwin Williams, ¿sí? Ese talco para darle espesidad a la pintura, pues se tenía que moler, se tenía que llevar a tamaños muy, muy, muy pequeños, pero bueno, utilizábamos una máquina donde hacía que todas las partículas del talco chocaran entre ellas por medio de aire para que quedaran en partículas muy pequeñas. Ahí igualmente así el polvo se lleva a cabo. Y si alguien recuerda por ahí el producto, el pulparindo en forma de laminita delgada que en su superficie lleva un polvito blanco, ¿sí? Bueno, el polvito blanco es óxido de calcio, ¿sí? Que es talco, pero ese ya está lo que se le llama sanitizado, ¿sí? ¿Qué significa? Por medio de luz ultravioleta eliminaron todas las impurezas o microorganismos que pueden hacer daño. Entonces ese talco, una vez que se fabricaba, ¿sí? Nosotros lo vendíamos en sacos de 20 kilos, ¿sí? Se mandaba a sanitizar y entonces una vez que se metía esa máquina que limpiaba por medio de luz ultravioleta, todo eso, ¿sí? Ya no se tocaba, sino que ya directamente se guardaba y se enviaban a las dulceras para que ya se lo echaran a sus productos, ¿sí? Entonces, hay métodos en los cuales llevamos a hacer polvos prácticamente todos los materiales y de esa manera poder trabajar con ellos. El hierro, pues sí, hay piedras que pues tienen prácticamente de pues, un 5 o 10% de hierro, pero nosotros lo tenemos que separar, entonces lo llevan en forma de polvo completamente este material y ya después se separa el mineral de hierro y de aquel que no tiene valor en hierro, pues ya se separa para otra situación. Ese sería, bueno, el primero de los pasos de preparación de mineral. Sí, vamos a ver algunas maquinitas, bueno, nomás les voy a mostrar algunas fotos de esos procedimientos, ya posteriormente veremos lo que nos interesa ya una vez que se hacen las briquetas, los pellets, los sinter, etcétera, sí, eh, ya el hierro, pero por lo mientras, pues bueno, ese sería nada más el proceso, ¿sí? O el primero de los pasos que se lleva a cabo para la obtención del mineral de hierro, ¿sí? Hasta ahí sería el primero de los pasos, ¿sí? No sé si haya alguna duda o pregunta con respecto a lo que vimos en esta parte. No, profe. No, 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 profe. Profe. ok, muy bien, perfecto. Bien, entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Hasta ahí vamos a ver esta parte. La próxima clase, bueno, será hasta la próxima semana, el miércoles. Continuamos el proceso de preparación y empezamos a ver cómo vamos a obtener el acero. Aunque el acero en su primer paso todavía no es acero, se le llama arrabio o hierro de primera fusión, ¿sí? Todavía lleva prácticamente la mitad de los pasos para obtener a los materiales como nosotros los conocemos actualmente. Entonces, todavía le falta un montón de procedimientos para obtener el material como ustedes lo conocen actualmente. ¿Sí? Pero bueno, vamos viendo poco a poco cómo se lleva a cabo el procesamiento. La próxima sesión presentamos el video del acero, bueno, ahí le llaman la historia del hierro, ¿sí? Pues es un video que saqué de la televisión, pero bueno, seguramente no lo vieron, entonces para que más o menos, ¿sí? Vean cuál es el procedimiento de este material, ¿sí?
Por el momento, pues sería todo. Nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿sí?